Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. El 19 de mayo de 1998, la tragedia ataca a la secundaria de Lincoln County. Un pequeño pueblo se escandaliza ante la llegada de una ola nacional de tiroteos en secundarias. Y un fiscal local lucha por la razón y la justicia en medio de la controversia. Los fiscales, en busca de la justicia. En el pequeño pueblo de Fayetteville, Tennessee, un destacado estudiante de secundaria es juzgado por asesinato. La defensa arma un convincente caso de negligencia. Pero el fiscal, como el principal funcionario de la ley ante la comunidad que lo eligió, pide un castigo. Una escuela, según pienso, merece el mismo respeto que una iglesia. Es donde los jóvenes van a aprender. Y si no se sienten seguros ahí, ¿dónde más podrían sentirse seguros? Cuando una de estas cosas pasa, la justicia debe ser rápida. Hay que enviar el mensaje de que no aceptaremos que los chicos lleven armas a la escuela para matar a otros. Secundaria de Lincoln County. Amor joven. 19 de mayo de 1998. Faltaban 3 días para la graduación en la secundaria de Lincoln County en Fayetteville, Tennessee. Había fiestas de graduación y otras celebraciones. Los de último año estaban ansiosos por conocer la vida después de la secundaria. Por desgracia, ese día el ambiente festivo fue arruinado por la tragedia. Poco después de las 2 p.m., la central de la policía de Fayetteville recibió una llamada de emergencia de la secretaria de la escuela. Reportó que le habían disparado a un estudiante en el estacionamiento y el agresor seguía en el edificio. Tiroteo en la secundaria. Tenemos que ir lo antes posible. El detective de la policía de Fayetteville, Bill Wood, fue el primero en acudir. En este episodio, los nombres de algunos testigos han sido cambiados para proteger su identidad. Estoy en la secundaria. Cuando llegó, el detective Wood vio a un joven tendido en el suelo. Un profesor dijo que la víctima era Nick Creason. Le habían disparado varias veces y parecía inconsciente. Otro profesor le dijo a Wood que el estudiante agresor, Jacob Davis, estaba sentado cerca de allí en el suelo. Un profesor había recuperado el arma. El detective Wood arrestó a Davis. Jacob, según lo que vi, no mostraba emoción. Cuando le puse la mano encima, no estaba temblando ni llorando. No estaba alterado en absoluto. Pregunté, ¿qué edad tienes? Y me respondió 18. Le leí sus derechos y agregué, ¿quieres prestar declaración? A lo que dijo, necesito un abogado. A los 18, Jacob Davis era un adulto a los ojos de la ley. Si su víctima moría, lo acusarían del más grave de los crímenes. Si el tiroteo hubiera ocurrido algunos meses antes, lo habrían tratado como a un delincuente juvenil. Los paramédicos determinaron que Creason estaba vivo, pero había sufrido múltiples heridas de bala en el pecho y en el abdomen. Su estado era crítico. El personal de emergencia luchó por salvar la vida del joven, pero había sufrido grandes daños internos, con un pulmón perforado y una arteria cortada.
Cuando su pulso comenzó a decaer, poco podían hacer para conservar su vida por más de unos minutos. En el estacionamiento de la escuela, el detective Wood rodeó la escena del crimen y comenzó a procesar evidencias. La policía recuperó el arma usada en el tiroteo, un rifle Marlin calibre 22. También encontraron 3 casquillos cerca del cuerpo de la víctima. Pete, ven a ver esto. Los detectives examinaron un auto que, según testigos, pertenecía a Jacob Davis, el supuesto agresor. El vehículo contenía valiosa evidencia que más tarde sería usada por los fiscales. Encontraron una caja de cartuchos para un rifle calibre 22 y una nota escrita a mano. Más tarde, el detective Wood fue al hospital a ver cómo se encontraba la víctima. ¿Dónde está la morgue? Cuando llegué, descubrí que la víctima había fallecido. Le habían disparado varias veces. Con Nick Grison muerto, el detective Wood recolectó la ropa de la víctima y sus artículos personales y los requisó como evidencia. Gracias. La autopsia fue llevada a cabo por el forense Dr. Charles Harlan. Cada una de las 3 heridas de bala que causaron la muerte de Nick Grison era en sí misma letal. La más devastadora era la que había atravesado el corazón, el pulmón derecho, la arteria pulmonar y la aorta. Este es un tipo de herida que no puede ser reparada quirúrgicamente en poco tiempo. Jacob Davis fue acusado de asesinato en primer grado, portar arma en terreno de la escuela y de manejarla en forma imprudente. Seguía negándose a prestar declaración. El detective Wood habló con varios testigos, incluyendo a más de una docena de estudiantes que lo ayudaron a reconstruir lo que pasó esa trágica tarde. Uno de los estudiantes era Susie Wilkins, amiga de Nick Grison. Estaba en la desfavorable posición de haber visto todo el incidente en todos sus horripilantes detalles. Explicó que caminaba con Nick rumbo a la camioneta de él. Luego ambos fueron confrontados por Jacob Davis, quien portaba un rifle. Susie dijo que se hicieron 3 disparos. Después del primero, Nick levantó sus libros en un inútil intento de desviar la próxima bala. No sabía de dónde venían y El profesor de carpintería Ricky Bryan también estaba allí. salí corriendo por la puerta y luego oí otro disparo. ¡Que alguien llame al 911, Nick! Mientras una estudiante intentaba socorrer a la víctima, Bryan tomó el rifle para evitar que Jacob Davis le disparara a alguien más. Los testigos afirmaban que Jacob Davis no dijo ni una palabra durante el incidente. Cuando terminó de disparar, se sentó y esperó a la policía. Tomas de archivo. Después del asesinato, los detectives encontraron varias pistas en el auto de Jacob Davis, incluyendo una carta escrita por él. Estaba dirigida a amigos, familia, Carol, todos. En el primer párrafo, Jacob escribió: "No sé qué me pasará esta noche. Creo que este es el adiós, a menos que algo me suceda y no pueda hablar con aquellos que más quiero".
continuaba expresando su amor por su familia y amigos, pero reservaba algo muy especial para una chica llamada Carol. El detective Wood localizó a Carol Taylor, estudiante de último año de la secundaria de Lincoln County. Pronto descubriría que la joven estaba en el centro de la tragedia. Tomas de archivo. Poco después de que en la secundaria de Lincoln County el estudiante de último año Nicholas Crison fuera avaliado por su compañero Jacob Davis, el detective Bill Wood de la policía de Fayetteville se enfrentaba a la difícil tarea de reconstruir los hechos que condujeron a la tragedia. Encontró una carta en el auto de Jacob. Gran parte de ella estaba dirigida a otra estudiante llamada Carol Taylor. ¿Por qué no dormía mucho? ¿Se En su drogaba? entrevista con Carol, Wood descubrió que ella y Jacob habían salido durante unos 6 meses. De hecho, ese era el caso. Se conocieron en un restaurante donde ambos trabajaron. Jacob estaba tan enamorado de Carol que rechazó una beca de la Universidad Estatal de Mississippi para ir al instituto comunitario con Carol. Carol le dijo al detective Wood que antes de salir con Jacob, salía con la víctima, Nick Crison. Sí, salimos un tiempo. Le explicó que mientras salía con Jacob, sin que éste supiera, pasó el día de los enamorados con Nick y tuvo sexo con él. Finalmente, Jacob lo descubrió. Según Carol, había tensión visible entre ambos jóvenes en los meses previos al asesinato. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Espera. No. Aunque nunca llegaron a las manos, hubo varios enfrentamientos entre ellos dentro y fuera de la escuela. Carol también le habló al detective Wood de un incidente que había ocurrido la noche anterior al crimen. Espero no estar encinta. Mientras ella y Jacob estaban comprando una prueba casera de embarazo, Carol le hizo una ¿Qué confesión. decías de la última vez? Fue hace un par de meses. Le dijo que había comprado una prueba de embarazo pocos meses antes cuando creyó estar esperando al hijo de Nick Crison. Pasó algo. Según Carol, Jacob Davis reaccionó con furia y emotividad extrema. No es gran cosa, La yo... confesión confirmó que el romance con Nick era más serio de lo que ella le había dicho. Jacob recobró la calma y él y Carol volvieron a intimar esa noche. Ambos sabían estas cosas. De acuerdo a Carol, en la mañana del asesinato, Susie Wilkins arrojó una moneda que golpeó a Carol. Oye, ¿quieres pelear conmigo? El incidente resultó en un enfrentamiento entre Jacob y Nick. Pero los jóvenes pudieron contenerse por un momento. Más tarde, Jacob confrontó a Nick mientras él y Carol iban a su clase de matemáticas. Presintiendo que se desataría la violencia, Carol intervino. Seguimos siendo tú y yo, ¿no? ¿4 o 5 meses? Basado en la información proporcionada por Carol Taylor y otros testigos, el detective Wood reconstruyó el resto del camino hacia la tragedia. Jacob, que vivía 20 kilómetros de la escuela, en la comunidad de Sourstone, salió de la escuela, fue a su casa, tomó el rifle y las municiones y regresó a la escuela. Antes de llegar, se detuvo a un lado de la carretera y escribió la carta que encontramos en el auto. A las 2 p.m., Jacob Davis regresó a la escuela. En menos de una hora, Nick Crison estaría muerto. Tres días después del asesinato, en la corte de Lincoln County, Davis fue acusado por sus crímenes, incluyendo asesinato en primer grado. Una hora más tarde,
A una cuadra de allí, en la funeraria Higgins, se celebró un servicio por Nicholas Crison. Lo enterraron en el cementerio de Boonville. Aún más tarde, ese mismo día, la desolada clase de 1998 de la secundaria de Lincoln County se graduaba. Faltaban 2 estudiantes, uno muerto y otro en la cárcel por su muerte. Un estudiante con el suéter de fútbol de Nick Crison aceptó el diploma en su nombre. Acusar a Jacob Davis era tarea del fiscal de Lincoln County, Mike McCown. Esto era muy emotivo. Era mi pueblo natal. Conozco muchas personas en la escuela que estaban involucradas emocionalmente. Hablé con muchos de ellos, escuché lo que pensaban sobre lo que creían que había pasado y lo que creían que debía hacerse. El día del asesinato, el abogado defensor Ray Fraley recibió una llamada del padre de Jacob Davis. Su hijo estaba en la cárcel y me pidió que fuera a verlo. Le dije que no podía involucrarme en un caso local. Había juzgado 6 o 7 casos de asesinato en primer grado y varios casos de homicidio, pero este era demasiado cercano a mí. El director de la escuela era un buen amigo mío. Nick Crison jugaba fútbol y su entrenador, Louis Thompson, también era mi amigo. No sabía si podía involucrarme en este tipo de casos. Hola. Hola, Lawrence. ¿Hablaste con él? Después de una segunda llamada del padre de Jacob, Ray Fraley aceptó el caso. Levántate, tienes visitas. Al hablar con él, supe que necesitaba ayuda. Nos sentamos en la biblioteca de la cárcel y hablamos durante 1 hora aproximadamente. No obtuve mucha información. Él estaba totalmente estupefacto, en shock. Yo solo quería estar allí y reconfortarlo, que él supiera que tenía alguien que estaría a su lado durante el fin de esta tragedia y los procedimientos normales en este tipo de caso. Como abogado de Jacob Davis, la prioridad de Ray Fraley era evitar que el Estado pidiera la pena de muerte para su cliente. Yo solo fui a la escuela. Me reuní con el fiscal, mi amigo Mike McCown. Y por supuesto la comunidad y toda la nación lo estaban presionando por el modo en que esto había sucedido. Para pedir la pena de muerte en Tennessee, debe cumplirse uno de 13 requisitos. Por ejemplo, que haya múltiples víctimas, o que ellas sean oficiales de la ley o jueces. En esas circunstancias, era cuestión de cadena perpetua o cadena perpetua sin derecho a libertad condicional con la pena de muerte descartada. Fiscalía y defensa estaban de acuerdo en que no se pediría la pena de muerte. También acordaron en buscar a los miembros del jurado fuera del condado. Fayetteville, Tennessee, está a 130 kilómetros al sur de Nashville, a 48 kilómetros al norte de Alabama. Tiene una población de alrededor de 7.500 habitantes. Todos en el pequeño pueblo sabían de la tragedia en la secundaria de Lincoln County. Encontrar un jurado imparcial que no hubiera oído del caso sería difícil. El fiscal Mike McCown y yo acordamos que sería imposible, prácticamente imposible, encontrar un jurado en Lincoln County. Toda nuestra comunidad se centra en esa secundaria. Aquí, las personas estaban directamente involucradas en el tiroteo porque uno de sus hijos lo había presenciado o los profesores estaban ahí y los estudiantes tienen profesores. Era una situación extraña para nosotros, vista desde ambos lados. Se traería a los miembros del jurado del cercano condado de Dixon.
El condado de Dixon fue elegido porque tiene semejanzas geográficas, sociales y económicas con Lincoln County. El día anterior al juicio de Jacob Davis, los miembros del jurado fueron llevados a la corte de Lincoln County. Allí permanecerían hasta el final del juicio. El juicio comenzó el 26 de julio de 1999, un año y 2 meses después del asesinato. En este caso, no pensé que Jacob Davis fuera el acusado, es decir, sí lo era, pero era un joven que necesitaba ayuda, que nunca había vivido algo así en su vida, nada en su pasado indicaba que esto podría pasar y nada señalaba que esto podría volver a pasar. Era solo un incidente aislado. Sin duda, había más de una víctima en el caso. Supongo que tal vez a Davis algunos también lo consideraban una víctima, pero decidió hacer justicia por sus propias manos y ejecutar a alguien. Por eso me costaba mucho compadecerlo. Finalmente, el jurado tendría que conocer las circunstancias que condujeron al asesinato, el estado psicológico de Jacob Davis y, más importante, por qué había asesinado a su compañero. De pie. La corte de su señoría, el juez Charles Lee, entra en sesión. Tomen asiento. El estado de Tennessee contra Jacob Davis. Señor McCown, su alegato inicial, por favor. Sí, señor. Gracias, su señoría. El fiscal Mike McCown comenzó su alegato inicial diciéndole al jurado que les demostraría que el asesinato de Nick Crison era premeditado. Para condenar a alguien por asesinato en primer grado en Tennessee, hay que probar que fue un crimen ilegítimo, intencional y premeditado. El 19 de mayo de 1998, pasaron varias cosas que indicaban que Davis estaba pensando en hacerle daño a Crison. Mike McCown también afirmaba que Davis estaba en su sano juicio en el momento del crimen. Para la fiscalía, el asesinato era un caso clásico del amante celoso que explotaba en violencia. Y los llevará a la conclusión que Jacob Davis es culpable. Gracias. ¿Tiene alegato inicial? Sí, su señoría. En su alegato inicial, Ray Fraley afirmaba que Jacob Davis sufría de capacidad mental disminuida. Fraley sostenía que su cliente había sufrido de depresión severa e insomnio durante meses previos al asesinato y que oía voces. La defensa por capacidad mental disminuida no sería confundida con la más conocida inimputabilidad por demencia. En el caso de que se demuestre estar demente, es una defensa por sí sola. No podría ser exonerado o declarado inocente por demencia, pero el sufrir de capacidad disminuida no es realmente una defensa en el sentido de que se pueda evitar por completo la culpabilidad. Significa que el jurado puede considerar si existió o no la capacidad de planear un asesinato en primer grado. Para la defensa, la tragedia no podía ser descartada como un caso de celos amorosos. Se trataba de un joven que perdió su equilibrio mental y finalmente explotó. Fraley afirmó que su cliente debería ser condenado por un crimen menos grave que asesinato en primer grado, por ejemplo, asesinato en segundo grado u homicidio involuntario. Fiscal, puede llamar a su próximo testigo. Varios estudiantes dieron testimonio en el juicio. El más esperado era de una joven que se encontró en mitad de la tragedia. Carol Taylor. La fiscalía interrogó a Carol sobre su relación tanto con el acusado como con la víctima. ¿Cuánto tiempo salió con Jacob Davis? Carol le dijo al jurado que Jacob Davis supo que ella había pasado el día de los enamorados con Nick Crison. Se supo del romance 2 meses antes del asesinato en la clase de física de la señora Roberts. Y cosas así, puedes hablar con él. Siempre peleaban en el pasillo. Un amigo de Jacob oyó que los estudiantes hablaban del romance con la profesora.
Pronto Jacob se enteró de la infidelidad de Carol. Te engaña. ¿Qué? Sí, eres un tonto. No, estás bromeando. La noticia lo dejó devastado. No te burles de mí. No estoy mintiendo. ¿Cuánto tiempo? No, no sé, aléjate de mí, aléjate. En la tarde en que Jacob supo del romance, él y Carol tuvieron una acalorada discusión en el estacionamiento de la escuela. La discusión terminó 4 horas después cuando Jacob le entregó una carta a Carol. Fue la primera de las 3 misivas escritas por el acusado que el jurado oiría durante el juicio. La fiscalía esperaba que la carta ayudaría a convencer al jurado de que el asesinato de Nick Crison había sido premeditado. Había sido escrita 2 meses antes del crimen. ¿La leo toda? Solo léala en voz alta. No merezco esto, Carol. Desde el comienzo te lo he dado todo. ¿Y para qué? Para estar contigo. Solo eso he pedido. Soy fiel, soy sincero, soy honesto. Mi corazón grita, ¿cómo pudiste? Y tú hablas sobre tu noche en el trabajo. Sangré y por eso él debe sangrar también. Mis amigos dicen que debo desahogar mi rabia contigo. Sabes tan bien como yo que no puedo. Mi rabia debe ir a alguna parte. Por eso escribí esta carta. Jacob Davis seguía declarando su amor por Carol y cómo ella lo había desilusionado. Yo estaba un poco preocupada. Para el fiscal Mac McCown, las palabras violentas de Jacob contra Nick Crison eran una evidencia concreta de que el crimen había sido premeditado. Eso ocurrió aproximadamente 60 días antes del asesinato y demuestra que él nutrió esas ideas violentas durante un largo tiempo antes de cometer realmente el asesinato. Pero la misma evidencia podía ser interpretada de 2 maneras. Y la defensa tenía su propia interpretación de la carta. La usé para demostrar que había un patrón de deterioro que apoyaba mi teoría de que él había sufrido y estaba sufriendo en ese momento de capacidad disminuida al momento de matar. La fiscalía creía que el acusado estaba en control de sí mismo cuando le disparó a la víctima. Esperaban que el testimonio de Carol Taylor corroborara su argumento. ¿Vio algún cambio importante en él durante los meses de abril o mayo de ese año? Parecía más feliz. ¿Más feliz? Sí, más feliz. Carol afirmaba que en los meses que precedieron al asesinato, la rabia de Jacob había parecido disminuir. Espero no estar encinta. Ella narró el incidente en la farmacia. Afirmó que Jacob se recuperaba rápido después de enterarse de que ella había comprado una prueba de embarazo anteriormente con Nick Crison. Entre Nick y yo pasó algo. Posteriormente, la fiscalía interrogó a Carol sobre las numerosas ocasiones en que visitó a Jacob en la cárcel después del asesinato. Los fiscales esperaban que ese testimonio demostrara que Jacob estaba en su sano juicio poco después del crimen. Jacob. Que él sabía lo que había hecho y no lamentaba nada. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cuántas veces lo vio? Unas... No recuerdo bien, pero unas 7 u 8. Y en alguna de estas ocasiones en que fue a ver al acusado, ¿le preguntó por qué le disparó a Nick Crison? Sí. ¿Qué le respondió él? Dijo, tú sabes por qué, pero no puedo decirte, no puedo. En su interrogatorio, el abogado de la defensa, Ray Fraley, intentó hacer que Carol Taylor pintara un retrato diferente de Jacob Davis. La defensa le preguntó a Carol sobre la noche anterior al asesinato cuando ella y Jacob compraron una prueba de embarazo. Primero, cuando llegó a la farmacia, le mencionó a Jacob que ya había comprado allí una prueba y que había sido en compañía de Nick Crison. Sí. Lo que no le contó al jurado, y creo que no lo excluyó a propósito, sino que no se le preguntó es que Jacob Davis cayó al piso. Sí.
y lloró Sí, incontrolablemente. sí. ¿Por qué me hablas de él? Ray Fraley usó el testimonio de Carol Taylor para apoyar su teoría de que Jacob sufría de insomnio antes del asesinato. Durante este periodo de tiempo después de marzo, ¿usted nunca sospechó que él sufría de insomnio severo? No, Pero se dio cuenta. Estaba ojeroso, ¿cierto? sí, ¿Estaba preocupada por su salud? sí. Así que este joven, en la noche de la prueba de embarazo y el episodio que usted acaba de describir, regresó a su casa y usted lo vio la mañana siguiente a las 7 u 8. Sí, ¿Y vio que otra vez no había dormido nada? no, En Shawnee's y con usted parecía estar bien. sí, Eso le daba una especie de seguridad. sí, ¿Y luego fue al primer examen, que era de física? sí, ¿Y usted tomó esa primera clase con él? sí, Él ni siquiera presentó el examen, ¿verdad? no, El mismo joven que en la noche anterior estaba fuera de control, llorando, temblando y suplicándole, ¿escribió una carta? sí, Estaban sucediendo todas estas cosas en su vida. Arranques de llanto incontrolables y temblores en varias ocasiones, incluyendo las veces que no fueron mencionadas en el auto con él, en que simplemente explotaba. En todas esas ocasiones que el señor McCown describió, ¿eran momentos de felicidad total para Jacob Davis? sí, Eso no era así, ¿cierto? no, ¿Parecía estar bien? sí, eso parecía. Cuando se fue estaba bien. Ujú. Dijo que estaba bien. La profesora de la secundaria de Lincoln County, Tiffany Roberts, subió al estrado. Ella era profesora de la víctima en una clase especial. La noticia del romance entre Carol y Nick se filtró en una de las clases de la señora Roberts. Roberts testificó que en la mañana del asesinato, Jacob Davis dio su examen final de física. Después de entregar su prueba, escribió una carta de 2 páginas y se la dio a ella. Ella leyó la carta más tarde. Comenzaba expresando la insatisfacción de Jacob con el sistema educativo. El conocimiento me hace cuestionar la palabra otorgar. El sistema educativo de este país, de este estado, confirma que esta nación es una farsa. Durante los últimos 12 años solo me he aburrido. Jacob acusaba a la señora Roberts de participar en chismes referentes a Carol y Nick Crison. Pero me ofendieron de un modo muy personal anteriormente este año, discutiendo mi vida personal con Nicholas Crison. Usted participó en gran parte del mayor dolor que he conocido, un dolor que casi me hace terminar con mi propia vida. La señora Roberts atestiguó que después de leer la carta, la entregó al director de la escuela, Jim Stewart. Él buscó a Jacob, pero no pudo encontrarlo. Jacob ya había ido a casa a recoger el rifle. El jurado oiría una tercera y última carta escrita por el acusado. El detective Bill Wood subió al estrado. Gran parte de la carta fue escrita para Carol y describía el resentimiento de Jacob hacia Nick. Lo único que quería era amar y que me amaras. Te lo di todo. Y es tan triste que no pudieras corresponder a mi devoción. Así que ahora me alejo de todo eso. Deseo matarlo. La fiscalía y la defensa usaron las cartas de Jacob para apoyar sus alegatos. Las cartas
Eran muy variadas, pero en mi opinión mostraban el deterioro mental de Jacob, que dio origen al alegato de capacidad disminuida. La fiscalía, por otra parte, usó esas cartas para mostrar una rabia de celos absoluta de parte de Jacob Davis. Así que eran una espada de doble filo. La defensa argumentaba que el deterioro mental de Jacob lo había conducido a disparar. Pero la fiscalía afirmaba que el asesinato había sido motivado por celos amorosos. Ahora hablarían los testigos expertos de ambos lados. El destino de Jacob dependería de a quién le creería el jurado. Aunque hubo mucho testimonio emotivo en el juicio de Jacob Davis, el pilar del alegato de su defensa era muy científico. Sufría de capacidad mental disminuida y era incapaz de tener la premeditación necesaria para el asesinato en primer grado. Un gran apoyo para el alegato de la defensa fue el psicólogo infantil Dr. William Kenner de Nashville. El Dr. Kenner entrevistó a Jacob Davis un año antes del juicio. El Dr. Kenner es un destacado psicólogo, sobre todo en el campo de la capacidad disminuida, y estaba de acuerdo conmigo en que algo en el pasado de este chico parecía, después de tomar en consideración la totalidad de las circunstancias en la vida de este chico, que de hecho sufría en el momento de la tragedia de capacidad disminuida. En el juicio, toda esta gente atestiguó y sus expertos declararon que el joven sufría de capacidad disminuida. El Estado atestiguó que no era así, y los miembros del jurado, de quienes dependía todo a fin de cuentas, decidieron basándose en lo que oyeron del testimonio psiquiátrico. Varios meses antes del juicio, el Dr. Kenner visitó a Jacob Davis en la cárcel. La defensa le solicitó que hiciera su diagnóstico. Según el Dr. Kenner, Jacob sufría de depresión severa y lo que clasificó como rasgos psicóticos, por ejemplo, oír voces. Alguien que sufriera una depresión severa, con rasgos psicóticos, sin duda oiría voces como la que describía Jacobs. En su caso, como en muchos otros, las voces no eran alucinaciones de mando en que Dios o alguien importante le ordenaba hacer algo, sino más bien como un coro griego en segundo plano que murmuraba sobre lo poco que valía, y a medida que aumentaba su frustración porque las cosas no salían como deseaba, las voces hablaban cada vez más alto. El alegato de la defensa de que Jacob Davis oía voces tomó por sorpresa a la fiscalía. Esa es la primera vez que oíamos de esas voces. No estaba en ningún reporte. No se las había mencionado de ninguna otra forma, tampoco hasta que el psiquiatra subió al estrado y habló de ellas. El Dr. Kenner testificó que ambos lados de la familia de Jacob Davis tenían una historia de depresión severa. La familia de Jacob tiene una historia de Una depresión. tía se había suicidado. Fraley le preguntó al doctor si las emociones que se habían despertado en Davis eran tan significativas que lo alejaran de la realidad. El doctor afirmó que efectivamente eran muy intensas y su capacidad para controlarlas estaba muy disminuida debido a la psicosis. Señor Benocton, ¿quiere comenzar su interrogatorio? La fiscalía intentó rebatir el alegato de capacidad mental disminuida de la defensa con otro testigo experto, la psiquiatra doctora Rokia Farouk del Instituto de Salud Mental de Tennessee. ¿Pudo formarse una opinión? Nuestra opinión era que al momento del incidente no sufría de ninguna clase de enfermedad mental o defecto que lo hiciera incapaz de premeditación. La intención de cometer el crimen era posible, afirmó la doctora Farouk, porque si bien Jacob Davis estaba deprimido,
El nivel de depresión no era tan severo que le impidiera distinguir entre el bien y el mal. Los expertos del Estado estuvieron de acuerdo con la mayor parte de lo que yo había dicho. En lo que no concordaban era en qué tan gravemente deprimido estaba, porque lo evaluaron un año o un año y medio después del crimen. La defensa señaló que el psiquiatra del Estado basaba su testimonio en evaluaciones hechas poco más de un año después del crimen, cuando ya los psiquiatras de la cárcel habían tratado a Jacob por su depresión. Solo hay una persona responsable. En cuanto al alegato de que Jacob oía voces, la doctora Farouk testificó que oírlas puede ser normal en ciertas situaciones. ¿A usted no parece importarle que el joven oyera voces? ¿Ese es su testimonio? Sí. ¿Nadie está de acuerdo? Sí. Los expertos de la fiscalía no negaban que Jacob sufría algún tipo de trauma emocional, pero no creían que llegara al nivel de capacidad disminuida. El abogado defensor McGee concluyó el interrogatorio desafiando el testimonio de la doctora Farouk de que la depresión de Jacob Davis no era severa. Señalaba que la misma doctora Farouk le había recetado un antidepresivo mientras lo evaluaba. Sí. La doctora testificó que el antidepresivo también surtía efecto en la depresión leve. Doctora Farouk puede retirarse. Gracias. Gracias. Señor McCown, ¿listo para su alegato? A pesar de todos los argumentos psicológicos presentados por la defensa, el alegato de la fiscalía se basaba en la evidencia física y en relatos de testigos, de que Jacob Davis había pasado meses pensando en el asesinato. La fiscalía se refirió a las muchas cartas que Jacob Davis había escrito y podían servir para demostrar premeditación. Incluso el día del asesinato, afirmaba la fiscalía, él había tenido mucho tiempo para pensar en el crimen y reconsiderar mientras conducía los 20 kilómetros de ida y vuelta a su casa para recoger el rifle que usó contra su víctima. La fiscalía tenía evidencia de que él había esperado durante 20 minutos antes de emboscar a Nick Crison. Y además estaba el acto en sí mismo. Y el tiempo que tardó en recargar. Y en volver a recargar. Durante los alegatos de cierre, el abogado defensor Ray Fraley le dijo al jurado que el asesinato era una tragedia adolescente y los instaba a condenar a Jacob Davis por un crimen menos grave que asesinato en primer grado. Él no es inocente. Es culpable de matar a Nick Crison. Pero no lo creemos culpable de asesinato en primer grado. Poco después de los alegatos de cierre, el jurado salió a deliberar. Podían declarar a Davis culpable de homicidio voluntario, asesinato en segundo grado o asesinato en primer grado. Después de una semana de oír testimonios, el destino del joven Jacob Davis estaba ahora en manos del jurado. El destacado estudiante de secundaria Jacob Davis estaba acusado de matar a su compañero Nick Crison. Su destino estaba ahora en manos del jurado, que debía decidir si condenarlo por homicidio voluntario, asesinato en segundo grado o asesinato en primer grado. Sí, señoría. ¿Alguacil? Que el acusado se ponga de pie. Nosotros, el jurado, encontramos a Jacob Davis culpable de asesinato en primer grado.
El jurado tardó 4 horas en producir un veredicto. Los fiscales obtuvieron lo que querían. Jacob Davis había sido condenado por asesinato en primer grado. En una pequeña victoria para la defensa, el jurado admitió la posibilidad de libertad condicional. Según la ley de Tennessee, el tiempo mínimo que Jacob Davis pasará en la cárcel antes de solicitarla será de 51 años y para entonces tendrá 70 años de edad. El estado de Tennessee les agradece por su contribución en este caso. Pueden retirarse. A pesar de ese triunfo menor, el abogado defensor Ray Fraley estaba decepcionado por el veredicto y la sentencia. Si bien no es draconiano, es absolutamente increíble para mí pensar que Jacob Davis, un chico de 18 años, pase 55 años en prisión. Pero esa es la ley que tenemos ahora. El fiscal Mike McCown no piensa lo mismo. En el caso de Nicholas Crison, la eternidad fue para siempre. La sentencia que Davis le impuso no tiene libertad condicional ni podrá ser conmutada por nadie. Está muerto y lo estará para siempre. Jacob Davis está cumpliendo su condena en una cárcel de Tennessee. Cuando se le preguntó qué le diría a los padres de la víctima, esto fue lo que dijo. Nunca llegaré a comprender todo lo que ellos han sufrido. Pero en la medida que puedo, en lo que está a mi alcance, quiero decirles que lo siento. Daría todo lo que fuera por enmendar este error. Daría lo que fuera por cambiar esto. Nunca quise que esto pasara. No entiendo cómo sucedió, pero sucedió y está en mis manos. Y haría cualquier cosa, lo que fuera para repararlo. Después del juicio de Jacob Davis, Mike McCown le dijo a la prensa que esperaba que la dura condena haría llegar el mensaje de que la sociedad no toleraría armas en la escuela. Aunque el mensaje haya sido enviado, no fue oído. La tragedia de la secundaria de Lincoln County ha sido opacada por varios otros tiroteos escolares de alto perfil. Uno ocurrió solo 2 días después de que Jacob Davis asesinara a Nick Crison. En Springfield, Oregon, un estudiante llamado Kip Kinkel asesinó a sus padres a tiros. Luego fue a la escuela y le disparó a varios compañeros suyos. Y en abril de 1999, 2 estudiantes entraron a la secundaria Columbine en Littleton, Colorado, y abrieron fuego, matando a 12 alumnos y un profesor en la peor masacre escolar en la historia de Estados Unidos. Hoy la madre de Jacob Davis, Phyllis, trabaja en el mismo restaurante en el que trabajaba antes del incidente. Aún no logra comprender lo que salió mal en la vida de Jacob durante sus últimos 2 años en la secundaria de Fayetteville. Me siento total y absolutamente culpable porque no quería aceptar que algo malo le estuviera pasando a Jacob Davis. No veíamos qué ocurría por dentro y creo que esa es la responsabilidad de un padre, saber qué le pasa a sus hijos. Uno no deja que la televisión los eduque, no se los entrega a la computadora, no se los entrega a la escuela. Uno debe saber qué está pasando en sus vidas y durante esos 2 años no lo supimos. Francamente, no sabíamos lo que estaba pasando. El crimen de Jacob Davis dejó muchas víctimas, una comunidad muy afectada, un joven con un futuro prometedor muerto y el mismo Davis en la cárcel por más de 51 años. El fiscal Mike McCown ganó el caso. Pero a fin de cuentas, en esta tragedia estadounidense no hubo ganadores.